Buenos días, querida audiencia de Radio América. También saludamos a mis seguidores del canal de YouTube Hablando con Cristo. Ustedes están escuchando el programa Cristo, Verdad que Libera de la Iglesia Bautista Renovada de los Milagros de Jesús. Ahora cuando venía observando que ya estamos en un clima festivo. Ya hay olorcito a fiesta, olorcito a cumpleaños, ¿verdad? Y allí estamos pensando en el cumpleaños de Cristo. Y yo venía pensando, y ojalá que, que Dios esta Navidad esté presente en todos los hogares. Porque siempre festejamos Navidad, pero el cumpleañero no está. Así que espero que si tú festejas el nacimiento de Jesús, que eso quiere decir Navidad, Navidad quiere decir nacimiento. Y si estás festejando el cumpleaños de Jesús, entonces llama al cumpleañero que esté presente. Sería maravilloso que todas las familias estén dedicando ese día a festejar el cumpleaños de Jesús. Oremos antes de entrar a leer la palabra de Dios. Padre amado, Padre santo, Padre celestial, Padre que estás en los cielos, yo te pido, Señor, que tú estés bendiciendo a toda la audiencia que está escuchando este programa y también a aquellos que escuchan y miran el video. Te doy gracias, Señor, dale una doble porción de tu Santo Espíritu para que todos caminemos a tu lado y tú estés con nosotros, tú estés en nuestra barca. En el santo nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias allí en San Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba anegando. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo: Mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Preciosa palabra del Señor, ¿verdad? Acá vemos que esto está aconteciendo todo en el mar de Galilea, que en realidad no era mar, era un lago, ¿verdad? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú alguna vez has estado en una tormenta espiritual? No sé, no estoy hablando de una tormenta física, estoy hablando de una tormenta espiritual. ¿Cuántas veces has estado en un problema que dices: caramba, de esta sí que no salgo? Este problema para mí es tremendo, yo no sé cómo salir. Pues tenés una solución. ¿Está Jesús contigo? Está todo resuelto. Y bueno, así que vamos a analizar un poquito la palabra de Dios. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús, acá vemos que Jesús le dice de pasar al otro lado, porque tenían algo para hacer, ¿verdad? Y despiden a la multitud. Sabemos que cuando estaba Jesús predicando en algún lado, siempre había mucha gente, porque tanto ayer como hoy, todos nosotros tenemos necesidades para cubrir, y solamente a veces Jesús puede calmar esa tempestad.
También él estaba predicando, antes de subir a esta barca, él predicaba acerca de la fe. Había curado muchos enfermos, había hablado de la parábola de la semilla de mostaza, también había del sembrador. Son parábolas muy conocidas, ¿verdad? Pero sabemos que ahí Jesús nos muestra, porque por ejemplo el granito de mostaza dice, si ustedes tuvieran una fe tan grande como como el del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le dirían al monte, muévete, y este monte se movería, ¿verdad? Sabemos que la semilla de mostaza es la semilla más pequeñita que existe en la naturaleza. Pero una vez que germina, es un árbol enorme y muy frondoso. Siempre Jesús enseñó su, su evangelio a través de parábolas, ¿verdad? Igual que la del sembrador. Ahora no vamos a citar esa parábola porque estamos ahora en otro versículo, en otro pasaje de la Biblia, perdón. Entonces estuvo predicando, sanando enfermos, explicando lo que era la fe, sobre todo lo que era la fe, para que la gente entendiera, ¿verdad? Que si nosotros tenemos fe, esa fe es una fe que va a mover la mano de Dios. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos que tener duda, porque si dudamos, frenamos la mano de Dios. Allí cuando se acuerdan, cuando Pedro empezó a caminar, estaba Jesús caminando sobre las olas y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven. Y empezó a arrancó con mucha fe, pero de repente duda y se empieza a hundir. Y dice, maestro, sálvame porque perezco. Empieza a gritar Pedro, ¿no? Y él le contesta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué a veces dudamos si sabemos que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que se mueve en para nuestra vida, en favor a nosotros, y sabemos que si oramos, el Señor va a orar, ¿verdad? Porque es un Dios amoroso, un Dios de amor, y siempre está dispuesto a, a bendecirnos. Y allí la palabra de Dios dice, Jesús estaba cansado. Y también los discípulos estaban cansados, ¿verdad? Porque después de un día arduo de estar predicando y estar sanando enfermos, obviamente que estaba cansado. Sabemos que ellos no comían adecuadamente, no bebían líquido normalmente, y si hacía calor, con el frío, calor o todo eso, y ellos no vivían en casa. Ellos no vivían en casa, estaban viviendo donde les caía la noche, como decimos normalmente, ¿verdad? Y, y bueno, y todo eso agota. Entonces subieron a la barca, vamos Jesús, que ya nos tenemos que ir, bueno, se sube y dice que allí en un cabezal Jesús se duerme, ¿verdad? Se duerme. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Que Jesús era en realidad 100% humano, porque para eso vino a la tierra, ¿verdad? Se hizo hombre, dice el verbo se hizo carne. O sea que él vino nacido de una mujer, vivió, creció como cualquiera de nosotros y fue guiado por su madre y su padre hasta llegar a los 33 años que comienza a su evangelio, ¿verdad? Y a enseñar a la gente cómo seguir los estatutos y estar bajo la ley de Dios. Eso es interesante porque Jesús, todas las pruebas que Él nos dejó para pasar, Él las pasó primero, para saber hasta cuándo aguantábamos nosotros, hasta dónde podíamos aguantar esas pruebas. Por eso hay otros versículos que dice que no nos va a dar pruebas mayores que las que nosotros podemos soportar. Eso son promesas. La Biblia está llena de promesas, promesas para todos, pero aparte de Jesús ser el 100% hombre, también era el 100% Dios. Eso no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Porque si bien él estaba como humano, él era hijo de Dios, era Dios. Y estaba acá en la tierra para cumplir un propósito de su padre.
Es decir, Dios lo mandó a la tierra para salvarnos, para darnos vida eterna, porque nosotros allí con el pecado original habíamos perdido esa gran bendición de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que tener siempre presente que Jesús es nuestro Dios, está siempre con nosotros, porque una promesa que Él prometió también, de estar todos los días de nuestra vida con nosotros hasta el fin. Eso se lo dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no desmayes ni temas, porque vulgarmente nosotros somos seres temerosos. Ustedes ven acá que allí, en ese medio de esa tormenta tan enorme, que dice que era una tormenta inesperada, que se les vino a los discípulos. Tal vez si ellos estuvieran eh, pensando y sabiendo que venía esa tormenta, quizás no zarparían, ¿verdad? Están en un mar de en el mar de Galilea, que dice que era común a ver que hubiera tormentas, hubieran todos estos desastres en el mar, ¿verdad? Porque dice que está en una llanura. No vamos a dar mucho ni historia ni geografía. Allí le voy a explicar esto nomás. Que allí estaban como hundidos entre las montañas y los vientos soplaban de tal manera que las barcas por poco se hundían, ¿verdad? Se anegaban, dice acá que estaba por hundirse la barca. Y esa tempestad vino inesperadamente y más fuerte que lo normal. Nosotros tenemos que pensar, la escena es esta: va Jesús dentro de la barca, están los discípulos que son pescadores, están acostumbrados a estar con este mar recio, y ellos guiaban la barca porque eran los que tenían experiencia, ¿verdad? En navegación, en problemas climáticos, estaban acostumbrados, pero esta tormenta era diferente. Esta tormenta dice que era terrible, atemorizante, y ellos tuvieron pánico, tuvieron miedo. Entonces se acordaron que Jesús estaba allí en la barca, y entonces se acostó porque estaba cansado. Entonces viene esa tempestad, las olas estaban furiosas, el mar también, de tal manera que casi hundían a la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Acá hay otra cosa. Nosotros tenemos que no perder de vista que Jesús estaba confiado en su Padre, en Dios. Por eso podía dormir tranquilo. Estaba cansado, humanamente se acuesta y dice, bueno, Padre, me encomiendo todo mi día a ti. Lo que debemos hacer los creyentes, ¿verdad? Estar acostumbrados a dejar que todo lo haga Dios, a tener una dependencia de Dios. Nosotros tenemos que depender solamente de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos resolverlas, pero nuestro Dios sí. Entonces le dicen, maestro, maestro, estaban con terror, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea que ellos sabían que Jesús podía hacer algo por ellos. Fueron a la persona correcta. A despertar a Jesús es cuando nosotros estamos orando y clamando a Dios, vamos a la persona correcta que nos tiene ese cuidado de nosotros para que nosotros estemos seguros en la mano de Dios. Y lo despiertan al maestro, ¿verdad? Dice, levantándose, respondió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece, tranquilo, no tienes poder, vamos, cesa y tranquilízate. Y al instante se hizo una enorme bonanza. ¡Qué maravilla! Esto sí que es maravilloso. Entonces el viento se hizo gran bonanza y les dijo, ¿por qué estás así amedrentado? No se olviden que acá nosotros vemos que Jesús con enorme amor le dice, ¿por qué tienen miedo? Ustedes dirán, sí, los discípulos estaban con miedo. No, pero no olviden que estos discípulos recién comenzaban el discipulado, recién comenzaban a conocer a Jesús,
Ahora, si ellos hubieran vivido con nosotros la muerte, la crucifixión, la resurrección y todo lo que Dios ha hecho y los ha librado de Egipto y de todas esas cosas, entonces uno dice, ah, qué bien, qué maravilla, tenemos un Dios vivo, verdadero y que pelea las batallas por nosotros y que va a calmar los vientos, la mar y todas las cosas para que nosotros tengamos paz, tranquilidad y amor. El amor de Dios es infinito amor. Y era normal que estos hombres tuvieran miedo, porque esa tormenta era tenebrosa, más que tenebrosa. Pero Jesús no los reprende, no los dice, ah, pero tenían miedo estando conmigo, ¿cómo van a tener miedo? No, él cariñosamente le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? No tengáis miedo. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está todo lo que yo acabo de explicar, lo de la fe antes de subir a la barca? ¿Se olvidaron? Eso es lo que nos pasa a muchos creyentes. Estamos metidos en el medio de una tormenta y lo que hacemos, nos olvidamos que Jesús va a pelear la batalla por nosotros. Nos olvidamos que si nosotros le decimos, heme aquí Jesús, toma control de mi tormenta, yo no puedo. El Señor inmediatamente le dice, cálmate tormenta. No sé cuál es tu tormenta, si tu tormenta es un problema económico, si tu tormenta es una enfermedad, todo eso. Otra cosa que yo quería decirles hoy aquí, que muchas veces nosotros decimos, ah, mi enfermedad. No, olvídate de eso. No vuelva a ser nunca más mi enfermedad, porque si tú tienes una enfermedad no es tuya, ¿tá? O estás viviendo esa tormenta, esa prueba, para pulirte, para ver tu fe y para saber si tú recurres al dador de la fe, ¿verdad? Si tú tienes un problema, una enfermedad, dice, Señor, yo no sé si tú estás dispuesto a sacarme este aguijón o seguiré con él hasta cuando tú quieras. El Señor, si está en propósito de él, sanarte, ya se va a sanar inmediatamente. Y siempre Dios quiere, ¿verdad? Sanarnos porque lo vemos cuando Él sanaba a los enfermos, los ciegos veían, los cojos caminaban y aún más, los muertos volvían a la vida. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos en la Biblia y hay una promesa que dice, estas cosas y aún mayores ustedes la harán si creen. Nosotros simplemente tenemos que creer, porque si no creemos, no podemos hacer estas cosas, ¿verdad? Y el dueño de todo es Dios. Y Él calma las tormentas. Él te va a sacar de esa tormenta tan tenebrosa que estás viviendo en tu vida. Repite conmigo, Jesús toma control de mi tormenta. Volvemos a repetir, Jesús toma control de mi tormenta. Jesús toma control de mi tormenta. Dile, tormenta, césate y esa tormenta se cesará. Y tú ya estarás libre de todo eso, porque el Señor quiere que tú te libre. Y estos apóstoles, estos discípulos de Dios, porque todavía no estaban llamados apóstoles, ¿verdad? Tenemos que llamar las cosas como son. Estos eran discípulos, recién comenzaban el discipulado, ¿verdad? Estaban aprendiendo a caminar con Jesús. Y nosotros sabemos, hoy día somos más crecidos en la fe. Mi fe hoy no va a ser como la fe de mañana, porque voy a tener más experiencia, el Señor me va a meter más en pruebas y yo saldré con la ayuda de Dios. Pero mi fe va a salir más fortalecida. Y aquellos discípulos no conocían realmente el Jesús en el cual estaba en la barca. Entonces existía la duda, existió el temor, como en este caso, pero hicieron una cosa, no tuvieron tanto temor en cuando cesó, tuvieron temor del que tenía que tener temor, que se preguntaban unos a otros, ¿quién es ese el que las olas le obedecen? ¿Quién es ese que el mar le obedece? Porque temor es recurrir a Dios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el temor es tener miedo, ay, ay, no. Dios es un Dios de amor. Y viste que no reprende tampoco acá a sus discípulos porque le brinda todo el amor, todo su cariño, ¿verdad?
yo siempre digo, Señor, no nos dé pruebas mayores que la que yo puedo soportar, ¿verdad? Y si tú tienes a Jesús en tu barco, le vas a decir al monte, muévete, y ese monte se moverá, ¿verdad? Siempre tenemos que estar con el Señor Jesús. Y si hoy, por alguna razón, tú te sientes caído, te sientes derrotado, te sientes vencido, Jesús te dice, levántate, vamos, yo tomo control de tu barca. Y así te va a empezar a levantar y tú vas a salir de esa tormenta, ¿verdad? Uno está acostumbrado a decir, Señor, haz un milagrito por mí, haz un milagro por mí. ¿Qué es un milagro? Milagro es la intervención de Dios en los hechos naturales. O sea, tú tienes un problema, recurres a Jesús y Él te va a librar. Entonces, eso es un milagro, es la intervención de Dios, ¿verdad? En los hechos naturales. Pero acá, nosotros en este pasaje vemos algunas cosas. Vemos una declaración divina. Pasemos al otro lado. Pasemos, no dice pasen. Él va con nosotros, siempre está con nosotros. Hay una promesa que poca gente lo conoce, y yo te la voy a decir porque me gusta decirlo. Jesús, cuando murió allí en la cruz del Calvario, dejó una promesa que ningún creyente va a tener sus huesos rotos. Y si por alguna razón se te rompe un hueso, reclama enseguida, Señor, restáuralo. Y yo lo he visto en personas que he orado por ellos, que se rompieron las costillas estando haciendo un trabajo, y yo le digo, ¿no reclamaste tú siendo creyente la promesa de Dios? Me dice, no sabía. Bueno, ahora la vamos a reclamar. Inmediatamente las costillas se arreglaron, porque es promesa de Dios. Y no debemos perder de vista que las promesas de Dios se cumplen. Y acá también, la promesa era que iba a estar con ellos, la presencia de Él. Vamos, crucemos. Después hay un propósito. ¿Cuál era el propósito? Tenían algo que hacer del otro lado. Y el Señor no deja nada al azar, ¿verdad? Y esa prueba que estaban pasando estos apóstoles, siempre lo digo apóstol, estos discípulos estaban creciendo en la fe, ¿verdad? Porque Él le permitió esta tormenta para que ellos se dieran cuenta a dónde iban a recurrir. A Jesús, que estaba dormido. Y además vemos también la protección de Jesús. Él estaba allí, él sabía que él le decía al mar, cálmate, déjate de rugir, y lo iba a hacer como lo hizo, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, se mueve y produce, ¿verdad? Así que hay que usar la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, esta, úsala todos los días. Lee todos los días algún versículo, medita sobre ellos y el Señor te estará hablando para que tú también puedas discipular a otro, porque eso hemos sido llamados. Donde estamos nosotros hay un propósito. Recordemos que no hace nada el Señor sin un propósito. Vamos a orar para despedir el programa de YouTube. Padre amado, Padre Santo, que estás en los cielos, te pido que esta prédica haya sido de bendición para el que la escuchó y para el que la escuche. No sé cuándo estarán en una tormenta y necesitan escuchar algo de que saben que tú las vas a sacar de la tormenta. Te doy gracias, mi Señor, bendice a todos los que escuchan, te doy gracias y quédate el resto de la semana con nosotros y haz grandes bendiciones. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos seguidores del canal, les mando un beso grandote y sean felices. ¿Quién les habló? Santa Fernández.